Nuestro autobús bíblico continúa avanzando hoy por el libro de Apocalipsis. Y para comenzar vamos a leer lo que dice el versículo 9 de este capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Ya hemos explicado esa rebelión después del milenio como algo que revela lo terrible que es el corazón del hombre. Jeremías dijo en el capítulo 17 de su libro, versículo 9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?» Usted y yo, amigo oyente, no sabemos cuán viles somos en realidad, cuán separados estamos y que tenemos una vieja naturaleza. Y usted no puede hacer que esa vieja naturaleza se someta a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 7, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». Ahora estas personas han tenido oportunidad de vivir en condiciones ideales cuando Cristo reinó. Y hablando francamente, pensamos que ya se estaban cansando un poco. Cuando Él reine, como ya hemos dicho, va a ser verdaderamente un dictador. Y usted tiene que andar en línea, o si no, atenerse a las consecuencias. Y a ellos no les gustaba comportarse de esa manera. Por tanto, cuando se les ofreció la oportunidad de rebelarse, así lo hicieron. Y eso revela el poder de Satanás, y ellos le están siguiendo. Ahora, a esta rebelión aquí se le llama Gog y Magog. Y hay muchos estudiantes de la Biblia que identifican esto con el Gog y Magog de Ezequiel capítulos 38 y 39. Pero hablando francamente, amigo oyente, creemos que esto se debe a que los nombres son similares. Pero esto no es posible porque las condiciones descritas aquí no son paralelas en cuanto al tiempo, al lugar y a los participantes. Lo único que es lo mismo es el nombre. La invasión del norte por Gog y Magog de Ezequiel capítulos 38 y 39 rompe esa paz falsa del anticristo y provoca que él se muestre como es verdaderamente en medio de esa gran tribulación. Ahora, la rebelión de las fuerzas impías del norte habrá hecho tal impresión en la humanidad que después de 1000 años, la última rebelión lleva el mismo título. Es decir, que esto comenzó Armagedón. En realidad no fue una batalla nada más, sino que fue una guerra. Pasamos por una situación similar en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue tan devastadora que cuando se desató la guerra en Europa, y nuevamente incluía a muchas de las mismas naciones y aún otras, fue llamada también Guerra Mundial. Tenía el mismo nombre. La única diferencia es que llevaba el número 2, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se escucha a la gente que está diciendo que habrá una Tercera Guerra Mundial. La Escritura dice que se avecina sobre esta tierra. Ahora, la guerra mencionada en Ezequiel, capítulos 38 y 39, es Gog y Magog número 1. Y la referencia que tenemos aquí en el versículo 8 es a Gog y Magog número 2. Solo los nombres son los mismos. Es una guerra diferente. Esta es la última rebelión de Satanás, y estamos seguros que porque llevan el mismo nombre no quiere decir que son la misma cosa. En algunas familias hay muchas personas que llevan el mismo nombre. El abuelo puede llamarse Juan. El hijo también lleva ese nombre y el nieto también puede llamarse Juan, pero eso no quiere decir que todos sean la misma persona. Así es que usted, amigo oyente, puede comprender que de alguna manera estas personas tienen que ser distinguidas de los demás, y lo mismo ocurre con este juicio de Gog y Magog. En el versículo 9 de este capítulo 20 de Apocalipsis, tenemos que se arroja la última bomba atómica. Esa frase, «y de Dios», en realidad no está en el texto. Indica sencillamente que las fuerzas naturales que destruyeron a Gog y Magog, número 1, y si usted revisa esto, podrá ver que las fuerzas naturales también destruirán a Gog y Magog, número 2. Usted puede revisar esto, de que hubo en realidad ciertas plagas que Dios envió sobre ellos. Esta fue la lluvia de granizo del cielo. Esta última resistencia y rebelión contra Dios fue tan insensata y sutil como la primera rebelión del hombre en el jardín del Edén. Y aquí no tenemos el principio, sino el fin de la desobediencia del hombre para con Dios. Es lo último de la rebelión del hombre. Ya no queda más sino el juicio final. Ahora leamos el versículo 10 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Esta es una declaración muy solemne, y es rechazada por esta edad que habla tanto del amor. Pero es bueno, especialmente para el Hijo de Dios, saber que el enemigo suyo y de Dios por fin será juzgado permanentemente. Aquí no hay nada para satisfacer la curiosidad o el gusto sádico. El hecho de que sea presentado aquí de manera reverente y reservada es para nosotros más impresionante aún. Si el hombre hubiera sido quien hubiera escrito esto, habiendo dicho tanto, él no podría haberse detenido y evitado decir mucho más. En el día de hoy tenemos esto que Sir Robert Anderson dice o llama declaraciones extrañas de los traficantes de profecía. Usted puede apreciar que hay hombres hoy que van mucho más allá de la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra mucha reserva. Se dice muy poco en cuanto a este tema del infierno y también del cielo. Vamos a ver el cielo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Ahora aquí tenemos varias cosas que contradicen ideas o conceptos populares. En primer lugar, el diablo no está en el infierno en el día de hoy. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es quien hoy controla gran parte de este mundo en que vivimos. Dios, por supuesto, le ha puesto cierto límite, y en la gran tribulación Él tendrá completa autoridad por un corto tiempo. En segundo lugar, Él no es el primero en ser arrojado al infierno. La bestia y el falso profeta le precedieron a Él por 1000 años. Y luego, finalmente, el infierno es descrito como un lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo mismo fue quien presentó la descripción más solemne del infierno. Escuche los siguientes versículos. Juan el Bautista dijo allá en Lucas, capítulo 3, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?» Luego en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículo 41 leemos, «Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Y el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, versículo 12, dice, «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Esto debería hacer pensar a unos pocos. ¿Cómo puede ser una tiniebla total y aún un fuego literal? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 42, leemos, «Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Y luego el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 44, «Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga». Para nosotros este fuego es un cuadro, es el mejor símbolo que puede utilizarse de la realidad. Hay pecados que los hombres han cometido en el espíritu, por ejemplo. ¿Cómo pueden ser ellos castigados en el cuerpo? Creemos que las tinieblas de afuera y el abismo es el estar separados de Dios y el mirar hacia una vida que ha sido malgastada en este mundo. ¿Y puede usted pensar, amigo oyente, en un fuego que sea más caliente que el de un hombre que esté en el infierno y escuche allí la voz de un hijo diciéndole, «Papá, yo te he seguido aquí»? Amigo oyente, esto es algo muy solemne. Cierto hombre le dijo en una ocasión al doctor Bill Anderson, «Supongamos que lleguemos allí y descubramos que esto no es cierto». «Bueno», respondió el doctor Anderson, «entonces tendremos que pedirle disculpas y decir que hemos entendido mal al Señor. Pero supongamos que llegamos allí y tenemos razón, y que usted está equivocado. ¿Qué en cuanto a esto?» Amigo oyente, esto es lo que ha hecho perder el sueño a muchas personas. ¿Qué si esto es cierto? Y amigo oyente, es cierto. Esta es la palabra de Dios la que estamos contemplando. Nos gusta mucho el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Pero ¿qué piensa usted en cuanto a esto? Vimos que el fuego es un símbolo muy pobre de la realidad, y lo que es el estar perdido, separado de Dios por la eternidad. Uno no puede reducir estas descripciones a nada menos que la realidad. No podemos aceptar nada que sea menos que esto. Porque un símbolo siempre es una pobre representación de la realidad. Usted no puede disolver esto en un mundo de fantasía. La realidad supera en mucho el símbolo. Y el lenguaje humano es muy pobre cuando trata de describir esta terrible realidad. Este es un lugar y también es un estado. Es un lugar de tormento consciente. Ese es el lenguaje de la palabra de Dios. Uno no puede escapar a esto.
Ahora el versículo 11 de este capítulo 20 de Apocalipsis dice, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Este es el gran trono blanco. Esto es lo que los hombres equivocadamente llaman el juicio general. Es sólo general en el sentido de que todos los perdidos de todas las edades van a ser resucitados para ser juzgados aquí. Todos los que han sido salvos han sido resucitados en la primera resurrección. Eso lo vemos claramente aquí. Aún los santos de la tribulación han sido parte de la primera resurrección. Esta es la segunda resurrección, y estos son resucitados aquí para juicio. Los perdidos son resucitados para recibir una evaluación justa, equitativa, de todas sus obras en relación a su salvación. En cierta ocasión, un pastor tuvo que visitar a un hombre en su lecho de muerte. El enfermo le dijo, «Predicador, usted no tiene necesidad de hablar conmigo en cuanto al futuro. Creo que Dios va a ser justo y me permitirá presentar mis obras». El pastor le contestó, «Usted tiene razón, usted es justo y recto, y le permitirá que presente sus obras. Eso es lo que él dice que va a hacer. Pero también hay algo más. En ese juicio, nadie llega a ser salvo porque usted no puede ser salvo por sus obras. Cuando usted llega a la presencia de un Dios justo, entonces sus pequeñas obras son tan insignificantes que no llegarán a ser nada». A veces uno ve a un niño de 2 o 3 años juntando algunas flores para su abuelita. Cuando él se las lleva a ella, pueden ser un ramo de flores marchito que han perdido su hermosura. Sin embargo, la abuelita agradece mucho lo que trae el nieto. Y si uno observa una escena como esta, puede darse cuenta de lo solemne que es cuando muchas personas llegan a la presencia de Dios y llegan ante Cristo, ante ese Cristo que han rechazado, con ese pequeño ramillete de flores marchitas, y esperarán que Él reaccione como la abuelita y que le dé unas palmaditas en la cabeza y que le diga qué bonitos que son. Amigo oyente, esto es algo muy solemne y también es algo muy serio. Es necesario que usted tenga un Salvador para poder estar en su presencia. Usted necesita estar vestido con la justicia de Cristo. ¿No sabe usted que somos pecadores? Estamos perdidos. Nos encontramos en un mundo donde nos gusta compararnos a los demás. A usted le parece que el vecino de al lado es tan bueno, pero en realidad usted debiera saber cómo es. Fue Samuel Johanán quien dijo, «Cada hombre conoce aquello de sí mismo que no se atreve a contarle ni a su mejor amigo». Usted se conoce a sí mismo, ¿no es así, amigo oyente? Usted conoce cosas que ha tapado y ocultado, que no quisiera revelar por nada del mundo. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesucristo presentará esto abiertamente en ese punto cuando usted se le acerque a Él con su pequeño ramillete, y Él le va a decir unas cuantas cosas acerca de usted mismo. Usted necesita un Salvador hoy. Ahora notemos que aquí tenemos un gran trono blanco, y la santidad de este trono es revelada por la reacción del cielo y de la tierra hacia Él. Dice, «de delante del cual huyeron la tierra y el cielo». Se enrollaron como un pergamino. El que está sentado sobre el trono es el Señor Jesucristo. Ahora usted pregunta, ¿cómo es que sabemos esto? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso nos dice el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? Creer en aquel a quien Él ha enviado. Estos son los que hicieron lo bueno. Ellos han aceptado a Cristo. Entonces, ellos saldrán a resurrección de vida. Esta es la primera resurrección. Ya hemos hablado en cuanto a esto. ¿Y los que hicieron lo malo, a qué clase de resurrección? Bueno, dice, a resurrección de condenación. Ese es el gran trono blanco. Y el versículo 12 de este capítulo 20 de Apocalipsis comienza diciendo, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos». Por cierto, amigo oyente, que uno va a tener un juicio justo. Y continuamos la lectura. «Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amigo oyente, su vida está en una cinta grabada, y Él tiene esa cinta. Y cuando Él la haga girar, usted va a poder escucharla, y no va a ser algo muy lindo de escuchar tampoco. ¿Está usted dispuesto a estar ante Dios y escuchar cuando Él haga sonar esa cinta de su vida? Pensamos también que Él va a tener una televisión para que usted pueda contemplar allí su vida. ¿Piensa usted que puede pasar esa prueba? No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo no la podría pasar. Y gracias a Dios por la gracia de Dios. Ese es el único camino. Juan dice aquí que los muertos estaban clasificados como grandes y pequeños. Ahora todos están perdidos. Evidentemente ninguno ha tenido su nombre escrito en el libro de la vida. Nunca han buscado a Dios para salvación. El Señor Jesucristo dijo que en su generación no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos no han ido a Él. Y estos son los libros que han registrado las obras en todas las personas. Dios guarda esas cintas y las hará sonar para esta gente en el momento oportuno. Amigo oyente, habrá muchos políticos que tendrán que escuchar estas cintas en aquel día. Y habrá muchos predicadores como nosotros que vamos a tener que escuchar estas cintas en aquel día. Y amigo oyente, esto no nos va a hacer muy felices. Pero si usted es salvo, entonces no va a tener que estar en este juicio. Sus obras serán juzgadas como un hijo de Dios en el tribunal de Cristo, lo cual tuvo lugar durante la gran tribulación. Pero este es el juicio de los perdidos aquí. El Señor Jesucristo había dicho, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Y estos no habían ido a Él. Y hay multitudes que quieren ser juzgadas según sus propias obras. Esta es su oportunidad. El juicio es justo, pero ninguno es salvado por sus obras. Luego leemos, «Y el mar entregó los muertos». Ha habido multitudes que han muerto en el mar, y los elementos químicos de sus cuerpos han sido disueltos en las aguas del mar. Y usted se pregunta, ¿cómo pueden ser resucitados estos? Porque algunos están en el Atlántico, otros en el Pacífico, y así sucesivamente. Bueno, Dios no tendrá ningún problema con eso, amigo oyente. Después de todo, son solo Adanes. Él solo tiene que unirlos, formarlos otra vez. Y ya lo hizo una vez, y lo puede hacer otra vez. Y aquí leemos, «Y la muerte y el Hades, el lugar donde van los espíritus de los perdidos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Este es un juicio terrible. No hemos podido llegar al punto final de este capítulo, pero lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y luego cambiaremos el tema de la canción. Vamos al cielo, amigo oyente, y veremos allí una escena gloriosa, la Nueva Jerusalén. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Que el Señor le bendiga en gran manera.